buenos días para todos. Mi nombre es Viviana Mejía, soy la líder de Gira Nacional y Perfilamiento aquí en CoCrea y les doy las bienvenidas hoy por acompañarnos en nuestro primer evento que hacemos con la Sociedad Colombiana de Contadores. Muy agradecidos a Diana por toda su receptividad y por su interés en hacer este primer proyecto enfocado a una empresa del sector privado que quiere proveerle a sus clientes de servicio y la oportunidad de ser parte de la transformación que necesitamos en este país para ser agentes de cambio y no solamente recibir un beneficio tributario, sino aportar en proyectos que tienen un impacto social muy grande en nuestro país, impacto de transformación y de generación de empleo. Entonces le doy la palabra a Diana para que se pueda presentar y nos cuente un poco más de, bueno, de esta oportunidad tan increíble que tenemos hoy. Buenos días, Diana. Buenos días, Viviana. Muchas gracias por tu intervención. Bienvenidos a todos. La mayoría de personas que estamos en esta reunión son clientes de Sociedad Colombiana de Contadores. La idea es que podamos identificar un beneficio tributario que por allí nos van a contar más adelante. Nosotros somos Sociedad Colombiana de Contadores, un outsourcing que nació hace 4 años, 4 o 5 años aproximadamente. Hemos tenido buena acogida en el mercado y dentro de nuestros clientes, pues una gran gama de todos los sectores privados en los que participamos. Nuevamente muchas gracias por la alianza que hemos generado, Viviana, y nada, esperemos que sea muy fructífera esta reunión. Claro que sí, Diana, muchísimas gracias a ti nuevamente por hacer posible esto. Entonces, le doy la palabra a la directora de CoCrea, Mónica Ramírez Harman, quien nos va a contar cómo funciona el mecanismo tributario, todas las ventajas que tenemos. Entonces, Mónica, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Viviana, y muchísimas gracias a la Sociedad Colombiana de Contadores que nos ha invitado hoy a tener este espacio para presentar este mecanismo de CoCrea, para presentarles esta organización y obviamente ojalá generar unos vínculos muy interesantes con quienes hoy nos acompañan y han querido asistir a esta sesión para conocer más sobre este mecanismo e invitar a sus clientes, a los diferentes aliados con los que trabajan para que hagan uso de él y realmente podamos de manera colectiva contribuir no solo al desarrollo de los sectores culturales y creativos en Colombia, que obviamente es parte de la misión de CoCrea, sino realmente incluso para los sectores empresariales no culturales y creativos, pues generar nuevas oportunidades de negocios, nuevas estrategias de optimización de sus recursos de gastos y de inversiones en general. Entonces, yo quiero realmente, pues el propósito de esta reunión es que sea más un diálogo que una presentación mía. Obviamente, pues quiero compartirles algunos datos claves sobre CoCrea y sobre el mecanismo, pero realmente nos interesa mucho más recibir preguntas, recibir comentarios y obviamente poder generar como unas conexiones acá. También sé que dentro de la agenda, dentro de un rato vamos a tener una presentación de unos proyectos avalados por la convocatoria CoCrea y entonces lo que quiero es explicarles como por qué están estos proyectos acá y cuál es el papel que tienen esos proyectos dentro de todo este esquema. Entonces voy a compartir rápidamente mi presentación para arrancar entonces contándoles que nuevamente esta invitación es una invitación a conocer un mecanismo que permite que a través de inversión en proyectos culturales y creativos las diferentes empresas de cualquier sector de la economía en Colombia tengan oportunidades estratégicas para optimizar sus gastos y hacer inversiones más que produzcan mejores réditos en un sentido muy amplio. Entonces, lo primero es contarles, pues, quién es CoCrea. Es posible que muchos de ustedes no nos conozcan, nunca hayan oído hablar de nosotros, entonces es importante arrancar por ahí. CoCrea es una corporación mixta sin ánimo de lucro que fue creada por 4 socios fundadores y un miembro asociado, que son el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, CONFAM. Recientemente se vinculó también la Universidad Jorge Tadeo Lozano como asociado, pero entonces estos 4 socios fundadores que ustedes ven aquí son parte del sector privado y parte del sector público, tienen algunos intereses en común precisamente alrededor de los sectores culturales y creativos. Por un lado, los ministerios tienen esa misión política pública de generar transformaciones estructurales en los sectores para generar un bienestar, un beneficio para el país, un crecimiento económico, generación de oportunidades, etcétera. Pero CONFAMA y la Cámara de Comercio también han venido trabajando por muchos años
en el fortalecimiento de las capacidades de los sectores culturales y creativos y en generar plataformas y diferentes mecanismos, nuevamente, para generación de oportunidades, oportunidades de empleo, oportunidades de fortalecimiento, oportunidades de formación, y entonces estos 4 socios co-crea para que trabaje precisamente en ambos roles, la implementación de políticas públicas, pero trabajando sobre todo muy de cerca con el sector privado para lograr estos objetivos. Y dentro de las muchas tareas que tiene CoCrea y los muchos compromisos y responsabilidades que tiene uno muy específico, que es la implementación del decreto 697, que es específicamente pues del que les queremos hablar hoy. Y el decreto 697 es la reglamentación del artículo 180 del Plan Nacional de Desarrollo, que como ustedes saben, pues este gobierno ha priorizado los sectores de la economía cultural y creativa precisamente como motor de desarrollo económico y social en el país. Y entonces este decreto 697 es la materialización de esa intención de fortalecer estos sectores. ¿Y cómo lo plantea hacer? A través de un beneficio tributario que permite generación de nuevas fuentes de recursos para el desarrollo de estos proyectos culturales y creativos, precisamente incentivando a través de un menor pago del impuesto a la renta, que lleguen recursos, que sean canalizados recursos hacia estos proyectos. Eso entonces presupone la existencia de 2 actores fundamentales para que este decreto efectivamente pueda funcionar y pueda implementarse de manera correcta. Por un lado está el sector cultural y creativo, y cuando hablo del sector cultural y creativo, hablo desde una perspectiva muy amplia, porque la economía naranja o la economía cultural y creativa no es solo las artes, la cultura no es solo las artes ni el patrimonio, sino que aquí estamos hablando de sectores de industrias culturales, de industrias creativas, donde entran temas como producción audiovisual, desarrollo de software, turismo cultural, gastronomía, diseño de modas, arquitectura. Entonces, por favor, cada vez que yo mencione el sector cultural y creativo, piensen en eso en un sentido muy, muy amplio. Y también cuando hablo de titulares de este sector, estoy hablando no solo de artistas y gestores culturales, sino también de empresas, de emprendimientos, y hablamos incluso de grandes empresas que hacen parte de estos sectores que pueden hacer uso de este mecanismo como titulares de proyectos. Titular significa entonces una empresa o persona o emprendedor que tiene un proyecto dentro de estas áreas y que requiere recursos para poderlo ejecutar, y por lo tanto debe postular sus proyectos a la convocatoria que CoCrea todos los años para canalizar cuáles son todos esos proyectos que se quieren ejecutar en este sector. La contraparte de esto, porque hablaba al principio que se requieren 2 actores para que esto entre en funcionamiento, la contraparte entonces es un aportante. Un aportante, en términos del decreto, entendido como cualquier persona natural o jurídica que sea contribuyente de renta en Colombia. Entonces, la única condición para ser aportante y hacer uso de este mecanismo y recibir el beneficio tributario es ser contribuyente de renta. La única condición para ser titular es ser un agente cultural y creativo, y eso está definido por los códigos y actividades económicas que cada uno de estos agentes tiene precisamente en su RUT. Entonces, con esto verificamos como esa calidad de titular y esa calidad de aportante, y lo que hace CoCrea es conectar a estos 2 actores de este mecanismo. ¿Qué obtiene el aportante si hace parte de esto? Obtiene un certificado de donación que le permite deducirse el 165% del valor aportado en su ejercicio de declaración de renta, bajando así su renta líquida gravable y por lo tanto pagando un menor impuesto de renta. ¿Qué obtiene el titular? Obtiene los recursos para poder ejecutar su proyecto. ¿Y qué obtiene el país? Obtiene el valor agregado de la ejecución de todos estos proyectos culturales y creativos que generan empleo, que generan fortalecimiento de la industria y que obviamente pues redundan en un beneficio para todo el país. Entonces eso es lo que hace CoCrea, es poner a funcionar este mecanismo, abriendo la oportunidad de postulación a la convocatoria de los proyectos culturales y creativos que requieren recursos, dando la posibilidad a las empresas, a los contribuyentes de renta en Colombia, a que aporten recursos a estos proyectos y reciban ese beneficio tributario, y obviamente entregándole al país ese valor agregado de la ejecución de todos esos proyectos con esos recursos aportados. Entonces, el rol de CoCrea pues, es la única organización en Colombia que está en la capacidad de otorgar realmente este beneficio tributario, porque el decreto es muy claro en decir
que solo los proyectos avalados por la convocatoria de COCREA tendrán derecho a este beneficio. Esto lo resalto porque obviamente proyectos culturales en el país existen muchísimos y ustedes todos los días están viendo, bueno, tal vez en pandemia un poco menos, pero que de manera permanente en el país se hacen festivales, ferias, conciertos, eventos de teatro, de cine, etcétera, que obviamente son proyectos culturales a los cuales cualquier empresa puede patrocinar o puede dar una donación o puede hacer un aporte. La única forma en que esos aportes sean válidos para obtener el beneficio tributario es que los proyectos estén avalados por la convocatoria COCREA. Entonces sí es importante el rol de COCREA como implementador de este mecanismo. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta y obviamente aquí estoy hablando con empresas y con personas que trabajan más desde la parte contable y obviamente entonces el beneficio tributario es muy importante, pero las empresas realmente tienen una visión mucho más amplia del impacto que genera este mecanismo, porque muchas de las empresas lo utilizan para canalizar, por ejemplo, sus programas de responsabilidad social empresarial, para canalizar sus programas de bienestar para sus empleados, para manejar programas de campañas publicitarias o de mercadeo. Así que siempre para nosotros es muy importante recalcar que si bien existe un beneficio tributario que es interesante, que es atractivo y que genera un impacto económico, las empresas tienen unas visiones mucho más amplias y este mecanismo entra y está alineado con muchas de esas otras necesidades estratégicas de las empresas y por eso también es un mecanismo tan interesante porque es muy integral en su implementación. Algunos detalles específicos ya de la operatividad de este decreto 697. Entonces, uno, es un mecanismo muy flexible porque, como lo mencionaba antes, el único requisito que se exige para ser aportante es ser contribuyente de renta. En este sentido, a diferencia de mecanismos como, por ejemplo, la ley del cine o como obras por impuesto, está limitado a cierto tipo de empresas que pueden hacer uso. Aquí esa restricción no existe. Con que una empresa o una persona sea contribuyente de renta, puede utilizarlo y puede aportar recursos a los proyectos. Segundo, la agilidad o la facilidad en la implementación, porque el aportante tiene que ir a buscar nada, el aportante no tiene que postular proyectos a la convocatoria, el aportante no tiene que hacer ningún trámite complejo. La única condición que se exige para aportar recursos es girar esta plata a un patrimonio autónomo y con eso se recibe el certificado de inversión o donación. El 100% de la responsabilidad de la ejecución de los proyectos recae sobre los titulares, no sobre los aportantes. En ese sentido también se vuelve un mecanismo muy interesante porque yo pongo la plata y recibo el beneficio, no tengo que ejecutar el proyecto, no tengo que estar encima, no le tengo que hacer una veeduría si no quiero hacerlo. Tercero, la transparencia, y también es importante resaltar esto porque muchas veces las empresas son reacias a comprometerse con ciertos mecanismos de beneficios tributarios porque no saben qué va a pasar con la plata o tienen el temor de que, bueno, yo le pongo la plata a este proyecto o hago esta donación, pero después no tengo como mucho control sobre el uso de los recursos. Aquí el decreto 697 y el decreto 1702, que lo modifica o complementa, lo que dice es que estos recursos, cuando los proyectos superan un monto de 100 salarios mínimos, deben ser manejados en patrimonios autónomos de fiducias mercantiles irrevocables. Y precisamente esa irrevocabilidad de la fiducia garantiza que los recursos que un aportante pone a esos proyectos solo pueden ser utilizados para fines del proyecto. De hecho, las fiducias firman un contrato fiduciario con ese titular y dentro del contrato fiduciario está un documento anexo que se llama el plan de gastos, que debe ser presentado y avalado por la convocatoria. Ese plan de gastos se convierte en la hoja de ruta de la ejecución de ese proyecto. Entonces, si un proyecto dijo que se iba a gastar 1.000 millones de pesos y que en el mes 1 se gastaba 100 en 5 rubros, pues el patrimonio autónomo solo podrá girar a esos 5 rubros específicamente los recursos destinados para el proyecto. Y esto entonces le da gran tranquilidad al aportante de saber que su plata pues, se va a usar para lo que el proyecto dijo que se iba a usar y que de alguna manera, si el proyecto tiene dificultades o si hay ahorros, por ejemplo, si hay eficiencias y sobra dinero, ese dinero irá al Tesoro Nacional. Entonces, en ningún momento la plata se puede perder porque el mecanismo impide que la plata se pierda. Y por el otro lado, el aportante recibe su beneficio tributario en el momento en que hace el giro y no cuando se termina el proyecto. Esto es importantísimo
porque en muchos otros mecanismos se debe terminar la ejecución del proyecto para recibir el beneficio tributario. En el caso de este mecanismo de COCREA, esa irrevocabilidad de la fiducia permite que se le emita al aportante el beneficio tributario en el momento en que hace el giro y no cuando termina el proyecto. Y cuarto, muy simple la implementación o la ejecución por parte de un aportante, porque el aportante se puede involucrar tanto o tan poco como él mismo lo decida. En términos normativos, COCREA solo exige el giro de los recursos al patrimonio autónomo para emitir el certificado de inversión o donación. La responsabilidad del proyecto, de la ejecución del proyecto, es del titular, no del aportante, pero si el aportante así lo decide porque tiene un vínculo, una cercanía, una afinidad particular con el proyecto, obviamente pueden entre las dos partes, entre privados, ponerse de acuerdo y hacerle seguimiento, hacer algún tipo de veeduría, de control, etcétera, pero nuevamente la norma no lo exige, así que ese nivel de involucramiento es una decisión 100% del aportante. ¿Qué efectos prácticos tiene este certificado de inversión o donación? Entonces, lo primero es una deducción, que por lo tanto baja la renta líquida gravable, no es un descuento que se aplica sobre el valor del impuesto, sino una deducción, pero el título, el certificado de inversión o donación, que en ese momento es físico, no está aún desmaterializado, estamos en esas conversaciones para ver si el próximo año ya podría funcionar, pero en este momento es un certificado físico que emite el Ministerio de Cultura y que sale por un valor equivalente al 165% del valor que se haya aportado, que se haya girado efectivamente a ese patrimonio autónomo para efectos de la ejecución del proyecto. El certificado, por lo tanto, es un título valor, es negociable en el mercado secundario, se puede fraccionar hasta en 5 veces y se puede obviamente negociar, transar en ese mercado secundario, puede ser utilizado de manera parcial, así que a una empresa dentro de su ejercicio de planeación financiera le puede resultar muy interesante, porque si yo tengo físicamente un título por 200 millones de pesos, estoy obligado a usar esos 200 millones en mi declaración de renta. Puedo fraccionar ese título en 2, 3, hasta 5 unidades, usar parcialmente una de esas fracciones y las otras las puedo vender o negociar. Por ejemplo, si hago parte de un grupo económico, ceder, endosar a otra de las empresas de mi grupo económico que sí tenga más necesidad de aplicarlo a su declaración de renta. Todo eso es absolutamente viable. Así que pues esta flexibilidad resulta muy interesante en términos del uso del certificado. El efecto del beneficio, pues esto claramente lo conocen mejor ustedes que nadie, pero pues a veces en ciertos escenarios debemos explicar la diferencia entre una deducción y un descuento. Aquí en este escenario claramente no es necesario, pero pues digamos el efecto es muy sencillo. En vez de poder hacer una deducción como las que hago con un gasto convencional asociado a la operación de mi negocio del 100%, aquí puedo deducir el 165 y ese 65% adicional es el que me representa pues un ahorro interesante ya en el cálculo del impuesto de renta que debo pagar. Entonces, si yo este año 2021, en agosto, que es el próximo mes, decido aportar a un proyecto cultural y creativo, voy a recibir, después de hacer el giro, en un término de 15 días hábiles a más tardar, la emisión de mi certificado físico, y con eso ya puedo decidir si lo voy a aplicar a mi declaración de renta, si quiero venderlo, si quiero fraccionarlo y usar una parte, y cuando tenga que presentar mi declaración de renta del 2021 el próximo año, pues podré hacer uso de esta deducción. Por último, ya para ir cerrando y pues abrir el espacio a preguntas, este mecanismo que implementa COCREA tiene 3 distintas modalidades de participación. Esta información tal vez es más pertinente para los titulares de los proyectos, pero de todas maneras, pues para que las diferentes empresas conozcan estas opciones. Sobre todo la primera, que me parece interesante porque dentro de las 3 modalidades de participación, COCREA ha abierto una modalidad que se llama COCRECER, que está diseñada exclusivamente para las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas determinadas por sus ingresos. Y en este caso, las MIPYMES, en esta modalidad COCRECER, pueden hacer uso del mecanismo invirtiendo en sí mismas. Es decir, en este caso particular, COCRECER
no existen dos actores, aportante y titular, sino que el titular es su mismo aportante, porque la modalidad CoCrecer lo que permite es que una MIPYME invierta en sí mismo con sus propios recursos, pero haga uso del beneficio tributario, es decir, estaría apalancando su crecimiento vía ese menor pago de impuestos o vía esa venta del certificado. Entonces, la modalidad CoCrecer está abierta para MIPYMES del sector cultural y creativo, que nuevamente repito, son 103 actividades económicas las que componen este sector cultural y creativo, MIPYMES que inviertan en sí mismas y usen el beneficio tributario. La modalidad CoCreemos está diseñada para las empresas que tienen ya relaciones establecidas, comerciales, de patrocinios, de donación, etcétera, con proyectos culturales y creativos y por lo tanto los casos en los que yo todos los años le doy, no sé, 100 millones de pesos al festival de teatro o al carnaval de Barranquilla o ese tipo de cosas, pues tiene mucho más sentido que ese titular se postule a la convocatoria y que yo pueda continuar haciendo ese gasto de una manera mucho más eficiente, porque en vez de hacer un gasto de 1 a 1, pues voy a recibir esa devolución o ese menor pago, esa recuperación del gasto vía menor pago de impuestos. Y la modalidad Banco Crea permite que cualquier titular de proyecto cultural o postule sus proyectos a la convocatoria y con esto se va formando un gran banco de proyectos que CoCrea promueve precisamente entre todos los aportantes del país que puedan estar interesados en obtener este beneficio tributario y obviamente en apoyar proyectos de altísimo impacto. Entonces, en este caso, si alguna de las empresas que está acá o de sus clientes y de sus diferentes aliados estuviera interesado en obtener ese beneficio tributario, CoCrea tiene un portafolio con más de 300 proyectos que ya están avalados, que cumplieron todos los requisitos de la convocatoria y que están listos para recibir recursos de aportantes que quieran obtener ese beneficio tributario. Así que, como vieron en el video inicial, pues invertir en cultura no solo es un buen negocio hoy en Colombia porque se obtiene ese beneficio tributario, sino que realmente a través de estos proyectos se están transformando los territorios, se están generando oportunidades de empleo, oportunidades de reactivación económica, oportunidades de fortalecer nuestros procesos culturales en todo el país. Así que hacemos esta invitación para generar esta sensibilidad con el sector cultural, pero sobre todo para entender que a través de esta herramienta hay unas oportunidades muy interesantes para las empresas de mejorar sus estructuras de gastos a través de este beneficio tributario, a la vez que se genera un altísimo impacto para el país. Entonces, para quienes estén interesados, aquí les pongo rápidamente y obviamente pues a través de esta reunión y de este contacto con la Sociedad Colombiana de Contadores vamos a seguir en contacto directo, pero pues aquí les dejo algunos datos de contacto por si están interesados en escribirnos, llamarnos, etcétera. Estaremos súper atentos a trabajar de la mano de ustedes para lograr que este beneficio esté al alcance de la mayor cantidad de empresas en el país, que lo podamos ayudar a dar a conocer y obviamente pues a ponerlo en marcha, porque finalmente pues así es como vamos a lograr los objetivos que estamos buscando como Mónica, muchísimas gracias por esa importante intervención. Esperamos que esto haya generado muchas inquietudes que esperamos resolver. Y bueno, pues tenemos una primera pregunta que nos hacen para un poquito romper como este protocolo siempre. Nos pregunta Andrea Correa tiene una inquietud que ¿cuál es el primer paso para adquirir el beneficio tributario? facilísimo. El primer paso es pues tener el interés y por lo tanto eso ya está. El segundo paso sería entonces determinar en qué tipo de proyecto estás interesado en invertir. Nosotros, como lo mencionaba anteriormente, tenemos más de 300 proyectos ya avalados que van desde proyectos que están pidiendo 30 millones de pesos hasta proyectos que están pidiendo 15.000 millones de pesos. La convocatoria en ese sentido es muy, muy amplio. Obviamente la gran mayoría de las empresas pues deciden aportar a un proyecto específico porque tienen una afinidad o un interés en lo que ese proyecto genera. Entonces, nosotros podemos hacer una segmentación o una perfilación del tipo de proyectos que a ustedes les interese. Si nos dicen, no, quiero proyectos solo en la región Pacífico, o me interesa solo proyectos del sector musical, o quiero ver solo proyectos liderados por mujeres.
todo ese tipo de segmentación nosotros lo hacemos, y cuando ustedes identifiquen un proyecto en el que estarían interesados de invertir, pues los ponemos en contacto con ese titular para que ya pueda empezar el mecanismo de pues, la constitución del patrimonio autónomo, el giro de los recursos, etcétera, y nosotros los acompañamos en todo ese proceso. Entonces, pensaría que lo primero es pues, que nos cuentes como el tipo de proyectos en los que podrían estar interesados, y con eso les ayudamos a hacer una lista corta para que no tengan que mirar los 300 proyectos que están avalados. Exacto, Mónica, muchas gracias. Y eso es un poco lo que estamos tratando de hacer en el evento, Andrea. Lo que vamos a presentarles ahora son 3 proyectos diferentes, 3 proyectos, 2 enfocados para recibir recursos por donación, otro proyecto que es enfocado particularmente en inversión. Pero la idea es que para que ustedes entiendan el mecanismo, y acá van a ver algunos ejemplos de proyectos muy diferentes en las poblaciones que beneficia, el tipo de proyecto que es, pero para que ustedes vean el rango que tiene CoCrea para ofrecer a la gente de cómo pueden invertir estos aportes. No tienen que pagar la totalidad del proyecto, pueden hacer aportes que se acomoden al presupuesto y al fin, en términos de lo que ustedes quieren contribuir, y que se acomode al interés que tiene la empresa. Antes de continuar, alguien nos escribe por el chat, sin embargo, es que me aparece como CoCrea, que le gustaría volver a ver la tabla de impuestos y el beneficio. Si lo Ya la podemos pongo, mirar ya. rápidamente, y Momento. pues la persona que nos escribe, no sé cuál inquietud tengas, si quieres hacerla por el chat o quieres hacerla directamente, pues nos la pueden formular y les agradecemos mucho. Esta es la que... Exacto, ese es el comparativo. Entonces aquí, pues obviamente este es un ejercicio ultra simplificado, y pido disculpas porque pues esta audiencia es obviamente experta y técnica, pero pues es básicamente para mostrar la diferencia de un ejercicio muy simple de declaración de renta en el que se aplica, o sea, ese impacto de la deducción del 165% versus una deducción pues del 100%, digamos, de un gasto convencional a los que tienen la posibilidad de deducirse las empresas. Entonces, pues este otorga el 65% más de deducción versus un gasto tradicional que utilizan las empresas. Y lo Perfecto. otro es, Sí, perdón, y perdón, lo otro Mónica, es, sigue. solo para agregar, pues también una cosa bastante obvia, pero lo otro es que siendo una deducción, pues no es necesario dar utilidad fiscal para poder hacer uso de este beneficio. Entonces, simplemente hay empresas que han decidido que igual lo usan porque igual están interesadas en invertir en cultura y siguen apoyando proyectos, y lo que hacen es seguir ampliando su saldo a favor o vender el título y obtener entonces así liquidez y de alguna manera recuperar parte de la inversión que hayan hecho en estos proyectos. Muchas gracias, Mónica. Aprovecho para hacer una cuña. Abajo ustedes ven donde dice CoCrea. Bueno, ahorita se los pongo aquí nuevamente en el chat. Ahí tenemos la calculadora que les permite, dependiendo del monto que ustedes quieran invertir, les permite calcular cuánto sería el ahorro en la inversión y por cuánto saldría el certificado tributario. En el chat tenemos otra pregunta, que si existe un monto mínimo de inversión. No hay ningún monto mínimo, pero no sé si Mónica nos quiera complementar más esta respuesta, de que nos preguntan si hay montos mínimos establecidos para la dotación o cómo se calcula ese valor. Entonces, no existe un monto mínimo de inversión, es decir, la convocatoria permite que se postulen proyectos que requieren desde 35 salarios mínimos, o sea, mal contados 32 millones de pesos, hasta 30.000 millones de pesos. En ese sentido, nuestro banco de proyectos tiene proyectos pues, de esos rangos. Digamos que la gran mayoría son proyectos que requieren o piden menos de 500 millones de pesos. Creo que ahí están concentrados el 60% de los proyectos. Pero no es necesario que un aportante ponga la totalidad de los recursos que requiere un proyecto para aportar, porque un proyecto puede tener más de un aportante. Y también aprovecho para mencionar una cosa que no dije en la presentación, que es muy pertinente, y es este mecanismo exige que haya una contrapartida del titular del proyecto de por lo menos el 30%, porque el tope del beneficio tributario es del 70% del valor del proyecto. Entonces, poniendo eso en un ejemplo muy sencillo, si un proyecto vale 100 millones de pesos, el aporte, el beneficio tributario se otorga máximo sobre 70 millones
por lo tanto, el titular tiene que poner 30. Entonces, ya de entrada hay un ejercicio interesante porque esto no es un regalo para que alguien pueda hacer un proyecto, es un aporte. O sea, el titular tiene que poner el 30% del valor de su proyecto y eso de alguna manera también lo compromete a que va a hacer una ejecución rigurosa y juiciosa porque le interesa pues también que sus recursos estén bien invertidos y lleven a una ejecución completa del proyecto. Habiendo dicho eso, entonces ese 70% de tope de beneficio tributario no tiene que estar dado por un único aportante. Ese aporte puede venir de 2, 3 o más aportantes y cada aportante va a recibir obviamente el 165% de lo que haya puesto a ese proyecto. El titular entonces pues decide en qué momento está listo para arrancar la ejecución, considerando pues que tenga o no los recursos completos y digamos corriendo el riesgo de que si no los completa vía aportes, pues los tendrá que poner de su propio bolsillo. Entonces, pero los proyectos pues como son tan variados, cada proyecto tiene una situación muy distinta, hay unos que ya tienen una parte, o sea, parcialmente los aportes, hay otros que los están buscando todavía. Entonces el monto realmente depende pues de la capacidad y del interés del aportante y de su disposición para poner esos recursos al proyecto. Exacto, y quisiera complementar también, Mónica, que determinar si es una inversión o donación es una decisión ante todo contable. Hay empresas que prefieren hacerlo porque tienen limitantes en sus donaciones, lo hacen como una inversión o porque también quieren recibir una contrapartida por parte de sus proyectos, y hay gente que lo hace pues por el altruismo, porque creen en la causa y también pues acá en términos prácticos contablemente les favorece más. Sin embargo, nos pregunta Andrea, ¿cuál es la periodicidad de la donación? Pues como tal, tú puedes hacer un desembolso completo, puede haber un plan de desembolsos durante la duración del proyecto, pero no sé si Mónica nos quiera explicar más en detalle. Sí, eso es, digamos que en términos normativos no está contemplado como un ejercicio de una donación periódica, sino más bien de un único aporte al proyecto por el valor pues, que se determine o que el proyecto esté pidiendo. En ese sentido, en el momento en que se hacen los giros al proyecto, el giro realmente, el desembolso al proyecto, en ese momento se le entrega o se tramita más bien el certificado de inversión o donación a ese aportante. Si por alguna razón de flujo de caja ese aportante dice, no, yo no estoy en capacidad, sí me interesa, lo quiero hacer, pero no estoy en capacidad de poner, voy a poner un ejemplo, los 500 millones ya, sino 100 cada mes durante los próximos 5 meses, en ese caso el certificado de inversión o donación se emitiría cuando se haga el último giro, o sea, cuando ya haya una certeza que el valor total aportado por ese aportante fue de 500 millones. Entonces la diferencia realmente en términos de flujo de caja, pues determinará la fecha de la emisión de ese certificado que se obtiene a cambio. Perfecto, Mónica, muchas gracias. Y tenemos muchísimas preguntas, pero tenemos que darle paso. Entonces, vamos a compartir con ustedes un video testimonial de Mineros, que es uno de nuestros aportantes que ya ha sido, que ya recibió el certificado tributario, que apoyó este proyecto, apoyó ya un proyecto de EcoCrea, perdón. Entonces, para conocer más sobre esto, y ya le paso a nuestros 3 invitados muy especiales que nos van a presentar sus proyectos para que ustedes estén hoy muy prestos a conocer más sobre ellos. Lo que nos motivó a invertir en un proyecto cultural es nuestro propósito superior. En Mineros contamos con un propósito superior por el bienestar de todos. Y la cultura es sin duda una herramienta poderosa, yo diría que la más poderosa, para transformar la vida de las personas y los territorios y generar bienestar a través de esta transformación. Realmente debo confesar que nosotros no conocíamos que existía un beneficio tributario. En Mineros nos soñamos y estructuramos este proyecto antes de conocerlo. Sin embargo, no puedo negar que es muy atractivo el mecanismo por 2 razones. La primera es que garantizamos que los recursos públicos
pues porque me puedo hacer una deducción de hasta el 165% del impuesto de renta, garantizamos que estos recursos impacten directamente en el desarrollo y en la transformación cultural de la sociedad. Y la segunda razón es que podemos hacer un proyecto más grande, teniendo claro que tenemos ya unos socios y que además el Estado nos está apoyando para hacer alianzas y que se convierta en un proyecto más grande. A ojos cerrados, recomendamos este mecanismo. Es una oportunidad de que juntos hagamos país. Seguro siempre va a ser más fácil pagar el impuesto a través de una transferencia en el banco y ya, pero Colombia no necesita solamente un aporte económico. También necesitamos líderes que creativamente estructuremos proyectos de economía naranja que dinamicen el país a través de la cultura, la innovación, la creatividad, y ahí tenemos oportunidades, ahí podemos aportar. El mayor impacto que puede tener este mecanismo en Colombia es aportar a dos temas fundamentales que necesita el país. El primero, la identidad cultural, y la segunda, la apropiación, el amor por el territorio. Necesitamos enganchar a los jóvenes, a los niños, para que despierten sus talentos y así alejarlos de la ilegalidad, de la violencia y de la falta de oportunidades. Les debemos quitar el mito de que solo las carreras tradicionales como ingeniería o medicina pueden aportar al país. Necesitamos hacer un balance social y que esto se adquiere a través de la identidad cultural y de una apropiación y amor por el territorio que aporta este tipo de proyectos. Muchas gracias. Entonces continuamos. Le doy paso a Víctor Espinosa, quien nos va a contar sobre su proyecto Lotopunto. Le doy entonces la palabra a Víctor para que nos cuente más y cómo ustedes pueden invertir en este proyecto y recibir un beneficio tributario y ayudar a a ser parte de un desarrollo impresionante de innovación, de hardware, un proyecto que ha sido pionero en el país. Y le voy a dar entonces la palabra a Víctor. Buenos días, Víctor, ¿cómo estás? Buenos días para todos. ¿Visible mi pantalla para ustedes? Perfecto, gracias. Ahí la vemos bien. Un momento. Listo. Entonces, muy buenos días para todos. Soy Víctor Espinosa, CEO de Lotopunto. Nuestro propósito es democratizar y simplificar el acceso a transacciones financieras y comerciales mediante un sistema de kioscos multipropósito para pagos, compras y transacciones. Nuestros kioscos tienen experiencia de uso intuitiva y son capaces de operar en zonas remotas mediante Internet de las cosas. Se instalan totalmente gratis en comercios acreditados con tránsito recurrente. Con Lotopunto digitalizamos los corresponsales bancarios y adicionalmente podremos ofrecer infraestructura como servicio a sectores de retail, banca, gobierno y cultura para que automaticen su gestión comercial y pagos presenciales. Nuestro portafolio incluye recaudos, recargas, apuestas y pines de contenido, entre las principales. En Colombia hay grandes barreras que impiden masificar los pagos digitales. Solo 2 de cada 10 personas tienen tarjeta de crédito, hay arraigo cultural por el papel y el efectivo, desconfianza de pagar en Internet y altas comisiones de pasarelas de pagos. Y en Latinoamérica, 8 de cada 10 transacciones se hacen con dinero en efectivo. Es el rey en la calle. Generamos ingresos cobrando a los proveedores una comisión recurrente por transacción que compartimos con los comercios aliados. No incurrimos en arriendo de espacios y hacemos el soporte, promoción y mercadeo. A la fecha tenemos firmados 12.000 convenios de transacciones, pruebas exitosas con más de 300 usuarios pagos, capacidad de manufacturar y operar a escala, y estamos en el top 25 de invenciones del 2020 en Colombia, donde existen 135.000 corresponsales
que procesan más de 113 billones de pesos al año. Ingresando $65 diarios por punto, llegaremos a 132 millones de dólares anuales en una red de 5.500 puntos. Comparados con la competencia, ofrecemos una mejor experiencia de servicio con la mitad de costos operativos. Contamos con apoyo del gobierno y entidades líderes de innovación. Google nos aceleró en su top 10 de fintechs y el grupo Bancoldex nos invirtió. Estamos levantando hasta $1 millón para abrir 1.000 puntos de venta y lograr punto de equilibrio dentro de los siguientes 24 meses. A través del mecanismo de CoCrea, estamos levantando 350 millones de pesos, para los cuales el inversionista podrá deducir algo así como 577 millones de pesos de la base de su impuesto de renta, y a cambio recibirá participación accionaria y o el servicio de automatización en su empresa. Contamos con un equipo de 20 años de trayectoria en gerencia de tecnología, retail e Internet de las cosas, con quienes vamos a masificar los pagos digitales en Colombia. Tenemos la solución, el equipo y la atracción. Si desean participar en esta revolución, contáctenos ahora. Muchas gracias. A ti, Víctor, muchísimas gracias. Entonces, cualquier inquietud que tengan sobre el proyecto de Víctor, lo pueden hacer en el chat y más adelante resolvemos estas preguntas. Entonces, continuamos con María Camila de la Fundación Batuta, que nos va a explicar su proyecto. Te doy la palabra entonces, Talentos Batuta, te doy la palabra entonces, María Camila. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Viviana. Bueno, les voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman cuando la puedan ver. Ya, ahí está. Perfecto, listo. Entonces, bueno, pues como lo mencionó Viviana, nosotros somos la Fundación Nacional Batuta. Algunos de ustedes ya nos conocen, otros no. Para los que no, ya vamos a darles como un poquito de contexto sobre nosotros. El proyecto que vamos a presentarles hoy es Talentos Batuta, a pesar de que en la plataforma tenemos pues otros aprobados, así que si quieren también como revisarlos, pues los pueden revisar. Pero entonces, pues les empiezo a hablar de Fundación Nacional Batuta primero. Nosotros somos una fundación mixta, una entidad sin ánimo de lucro que fue creada en 1991. Este año estamos cumpliendo 30 años de existencia y fue principalmente concebida para materializar el Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas Infantiles y Juveniles, buscando sobre todo fortalecer e incrementar el disfrute, la práctica y la enseñanza de la música en el país y generar mayores oportunidades pues, para el ejercicio de los derechos culturales de niñas y niños colombianos. Actualmente nuestra cobertura pues tenemos centros musicales en todo el territorio nacional, estamos en los 32 departamentos del país y nuestros beneficiarios están entre 30.000 y 40.000 participantes anualmente. Nuestra misión, pues como les menciono, está enfocada sobre todo a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes mediante formación musical de excelencia con un enfoque de práctica colectiva y además acompañados de procesos de acompañamiento psicosocial. Nosotros creemos profundamente en el poder transformador de la música y es por esto que hacemos pues no solamente programas como Talentos Batuta, sino muchísimos programas más que benefician a los niños y niñas colombianas. Talentos Batuta entonces nace después de un estudio que hicimos en la fundación en donde concluimos que el 54% de los jóvenes que hacen parte de nuestras orquestas a cada año no tienen la posibilidad de acceder a educación superior. Esto por 3 causas hipotéticas que manejamos, que son condiciones socioeconómicas, pues condiciones muy complicadas socioeconómicas, algunas personas que vienen de regiones muy alejadas en donde no cuentan con una oferta académica tan amplia, y por último, por la falta de acompañamiento en la orientación profesional que tienen estos niños a veces.
Entonces, pues Talentos Batuta nace como una propuesta para ampliar las oportunidades de aquellos jóvenes que han encontrado en la música un proyecto de vida, pero que por las situaciones socioeconómicas o los contextos difíciles en los que están creciendo, no han tenido la oportunidad o requieren más bien apoyo financiero y acompañamiento académico para hacer realidad su sueño de ser músicos. ¿Cómo hacemos entonces nosotros para que estos niños realmente logren tener un proceso de admisión en estas universidades, logren su sueño de ser músicos y sobre todo que sea un proceso sostenible a largo plazo? Lo que queremos es que 18 jóvenes talentos Batuta, estos chicos son los mejores en los procesos musicales que llevan hasta el momento con Batuta, logren tener una formación complementaria a la que ya están teniendo en Batuta, que va a estar enfocada en fortalecimiento instrumental y fortalecimiento teórico, con el fin de que ellos puedan como favorecer o tener mejores condiciones para que puedan acceder a la formación especializada, para que puedan pasar los procesos de admisión en las carreras y en las universidades de su preferencia, pero además pues buscamos que ellos puedan enriquecer sus experiencias musicales para que puedan realizar un acompañamiento en el proceso de acceso, pero además en el proceso de permanencia de la educación superior como una opción de vida y de movilidad social ascendente. Como les digo, entonces tenemos 18 beneficiarios, que serían 18 adolescentes y jóvenes, 5 de ellos de la ciudad de Bogotá, 5 de Puerto Asís, 8 de Quibdó. Están distribuidos, digamos así, regionalmente, porque como les digo, son los mejores en los procesos musicales que llevan hasta este momento y son los chicos que han demostrado y han manifestado interés en hacer de la música su proyecto de vida. Adicional a esto pues generaríamos 7 empleos directos que corresponden a los profesores encargados de llevar a cabo estos procesos de formación musical en territorio. Y por último, pues aquí están algunas de las cifras que tenemos en nuestro proyecto. El valor total del proyecto es de 121 millones de pesos, pero como lo mencionaba Mónica, pues nosotros obviamente vamos a tener que poner la contrapartida que son 36 millones de pesos y el valor total que nosotros estamos pidiendo como aporte por parte del aliado es de 85 millones de pesos. Esto, como lo mencionaron anteriormente, se puede aportar de diferentes formas. Una puede ser a través de apadrinar a uno de nuestros niños, que el valor por estudiante sería de 5 millones de pesos. Otro puede ser a través de un aporte, digamos, con un enfoque regional, que puede ser apadrinar los 5 niños de Bogotá, los 5 de Puerto Asís o los 5 de Quibdó, o hacer un aporte menor, pues según, digamos, el interés o las posibilidades que tenga cada aportante, que igual impactará de una forma impresionante a nuestro proyecto y seguramente generará un impacto invaluable en nuestros niños. Para cualquier información, pues se pueden contactar con la gerente de desarrollo de la Fundación Nacional Batuta, Silvana Rovida, y nos pueden encontrar en redes sociales, en cualquiera de estas redes. Si quieren, acá le pueden tomar pantallazo. Y pues nada, muchas gracias. Esperamos que les haya gustado este proyecto, que nos puedan acompañar y que se sumen a hacer con nosotros esta transformación social a través de la música. Muchísimas gracias. A ti, María Camila, muchísimas gracias por este proyecto tan bonito y compartirlo con la gente y el valor que tiene Batuta para lo que es el patrimonio cultural y musical en Colombia. Entonces le doy la palabra a Pamela del Taller del Juguetero, que nos va a contar sobre este proyecto tan increíble para traer el teatro y darle a los niños una posibilidad de conocer como otros medios que los ayuden en su formación. Te doy entonces la palabra, Pamela. Buenos días. Buenos días a todos, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Pamela Andrea Díaz, yo les voy a presentar el Taller del Juguetero. El Taller del Juguetero nace de un arduo trabajo por encontrar a través del arte un propósito para el proyecto de vida de muchos chicos con mucho talento, pero que han tenido muy pocas oportunidades. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer un espectáculo que involucra el teatro, la danza, la fotografía y el video. Lo vamos a realizar en 5 ciudades de Colombia. Vamos a estar en Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, Bogotá y Cali, en donde tendremos 3 funciones y conversatorios en cada uno de ellos, involucrando población vulnerable. Es muy importante que estos chicos que han tenido esta formación tengan contacto con nuestro público para que les cuenten cómo ha sido este proceso. ¿Quiénes somos nosotros? Somos un equipo de 17 artistas profesionales con más de 15 años de experiencia y más de 5 años trabajando juntos en diferentes proyectos en donde hemos participado en festivales como Smart Films, hemos participado en el Festival de Cortos ABC de España, Festival Gospel, en el Festival de Arte Cristiano de Bogotá, en todos como selección oficial.
Yo soy la productora general, Pamela Andrea Díaz, tenemos a Alejandra Palacios, que es nuestra directora de arte, Cristian Jiménez, que es nuestro director de fotografía, Angélica Vargas, nuestra diseñadora de maquillaje, Pablo Ruiz, nuestro director musical, y Melissa Rueda, que es nuestra asistente de dirección. Hemos trabajado durante 8 años, llevamos trabajando con la población de Soacha, hemos trabajado con población vulnerable, con madres, cabeza de familia, con adolescentes que ya son madres, y en todo este entorno de violencia intrafamiliar, en donde nuestro principal propósito es conseguir que estos chicos que viven en estos entornos que son tan difíciles puedan tener una formación que los lleve a crear un proyecto de vida en donde el arte sea como el principal aliado. Más de 4.000 personas han sido impactadas a través de nuestras presentaciones. En cifras, vamos a estar en 5 ciudades, vamos a tener 15 funciones de alta calidad, 14 artistas involucrados, vamos a estar en 15 localidades, esto que incluye teatros, universidades, colegios, empresas, instituciones privadas, y estos van a ser nuestros beneficiados. Vamos a tener más de 2.000 personas impactadas, 120 personas por cada función. La inversión o donación que estamos necesitando en este momento es de 178 millones. ¿Por qué es útil que inviertan en el taller del juguetero? Tenemos el beneficio tributario, como ya lo mencionaban, tenemos un porcentaje de ganancias por ventas, tenemos un posicionamiento de imagen en las principales ciudades del país, integración de los productos con una publicidad gratuita en físico y en redes sociales, tenemos una cantidad acordada de funciones para el personal exclusivo del inversor, y tenemos una integración al mercado en constante movimiento. El valor prudente que nosotros, digamos, en esta reactivación económica que estamos teniendo, les ofrecemos a nuestros inversores, es de 63.600.000 aproximadamente. Eso es un valor prudente. Y bueno, cualquier inquietud que tengan se pueden comunicar conmigo. Acá tenemos nuestro teléfono, nuestro correo, y muchas gracias por permitirnos estar acá. Gracias. Pamela, si puedes prender la cámara un segundo para que la gente pueda asociarte con el proyecto. Ok, ya, perfecto. Entonces, ella fue Pamela quien nos presentó el proyecto del taller del juguetero. Entonces, pues tenemos unos minutos, un tiempo para que ustedes hagan preguntas adicionales. Alguien nos había escrito por el chat que nos querían saber cuánto es el valor de la deducción. La deducción es del 165% sobre la base gravable. Les recordamos a todos que vamos a tener este video, esta sesión ha sido grabada para que la puedan acceder más adelante si quieren repetir alguna de las explicaciones que hemos hecho o escuchar nuevamente las explicaciones de los proyectos. Entonces, les doy la palabra a ustedes si tienen alguna pregunta, alguna aclaración que quieran entender más sobre estos proyectos o sobre el mecanismo. Diana, no sé si tengas ustedes de parte de la sociedad, si quieran hacer alguna intervención o algún comentario sobre los proyectos, sobre las inquietudes que esto puede generar. Bueno, nosotros tuvimos, digamos que una antesala a todo esto, y yo ya había conocido los 3 proyectos. De hecho, fue decisión de Sociedad Colombiana de Contadores escoger cuáles eran los proyectos que se iban a presentar. Varios de los clientes que nos acompañan en esta reunión, pues digamos que han mostrado interés, me han escrito por interno, así que cualquier duda que vaya surgiendo, pues yo te la voy a transmitir a ti, Viviana, en primera instancia. Si yo la puedo contestar, pues la contesto. Si ya tengo que escalonarla, pues ya te molesto a ti o al equipo que te acompaña. Claro que de sí. antemano, agradecerte, o sea, este beneficio es algo muy nuevo. Sé que Sociedad Colombiana de Contadores está siendo pionero porque ustedes nos contactaron, digamos que de forma casi que inmediata, apenas salió el artículo, la ley como tal. Entonces, nada, yo sí quiero agradecerte por pensar en nosotros. Nosotros quisimos transmitirle esto a nuestros clientes porque sabemos que puede generar un beneficio, además de un tema social que, pues lastimosamente, el país nos necesita. Todos tenemos empresa y nos necesita nuestro apoyo económico. Y lo que decía en el video que me pareció muy conmovedor, y es la fácil es hacer una transferencia a la DIAN por mi impuesto de renta y se acabó, pero ¿por qué no pensar en ayudar también a nivel social a nuestro país?
Totalmente de acuerdo, Diana, exacto. Y la idea es eso, a ustedes, nosotros muy agradecidos que ustedes tuvieran esa visión de ver el potencial tan grande que esto tiene en términos tributarios, sociales, culturales y de transformación económica y los beneficios que puede tener a uno para ser inversionista en un proyecto de alto impacto, como es el caso de Víctor, o es un proyecto que uno sabe que va a contribuir a transformar las vidas de los niños, como es en el caso de Pamela y de María Camila con como la Fundación Batuta. Si tienen algún interés, como les decía Diana, pueden en algunos de estos proyectos se lo pueden comunicar directamente a ella, podemos agendar una reunión para que ustedes conozcan más y todos esos pormenores contables que apliquen al caso de ustedes, también podemos agendar una reunión donde podamos resolverles a ustedes esas inquietudes, porque esto es muchísima información y sabemos que todo el mundo tiene algo que le gustaría profundizar más. No sé si tengamos alguna pregunta por el chat. Yo veo que por Facebook teníamos una pregunta que nos decían cuántas personas pueden aportar en un proyecto y la verdad es que son varias, o sea, no hay un límite de aportes. Esto, o sea, se pueden, si ustedes quieren poner 10 millones en un proyecto, hasta 100, bueno, el dinero que ustedes quieran es discrecional y no depende, acá no hay un mínimo que se tenga que hacer. Nos pregunta, acá nos hace una pregunta en el chat y es si nuestra empresa desea participar e invertir en uno de los proyectos y nos queremos asociar con 5 personas más que tienen otras empresas, ¿a todas les aplicaría el beneficio? Mónica, pues sí, o sea, a todas les aplicaría lo que les explicamos. Eso es, el beneficio es a título personal, o sea, cada empresa puede hacer este aporte, el aporte que considere, si digamos todos quieren, les interesa un proyecto en particular y cada uno de estos miembros del grupo quiere invertir, todos invierten, si cada, digamos son 50 millones, cada uno pone de a 10 millones de pesos, cada uno recibiría un certificado por 15 millones de pesos, perdón, 16 millones 500, que sería el 165% del valor que hicieron en el aporte, y a todas recibirían el certificado tributario, que es el beneficio tributario que lo pueden aplicar a su declaración de renta, que lo pueden utilizar parcialmente y que lo pueden también vender en el mercado secundario dependiendo de las necesidades que ustedes consideren más relevantes. Dayana nos pregunta si se pueden hacer donaciones todos los años. Sí, tú puedes hacer donaciones a los distintos proyectos, pero como Mónica cada año, si cada año quieren aportar a un proyecto diferente, a muchos proyectos lo pueden hacer, no hay una limitante. Simplemente que si, como nos explicó Mónica, si ustedes no quieren hacer, no quieren, porque hay unos temas de presupuestos, lo quieren hacer de a poquitos, lo pueden hacer con un plan de desembolso. No sé si Mónica nos quiera profundizar más en estas inquietudes que nos hace la gente. Solo para recapitular entonces, un aportante puede poner recursos a todos los proyectos que quiera, puede poner la cantidad de recursos que tenga disponibles, obviamente, y pueden aportar a distintos proyectos en el año. Por cada aporte a cada proyecto recibirá el certificado equivalente que podrá aplicarse a su declaración de renta. COCREA por decreto debe abrir una convocatoria cada año, así que todos los años hay nuevos proyectos que se están postulando y que están buscando recursos, pero los proyectos no vencen. Así que un proyecto avalado en el 2020, hoy, este año 2021, le pueden poner recursos. Un proyecto que haya quedado avalado este año puede recibir recursos el próximo año y como les digo, este banco de proyectos se va ampliando todos los años en la medida en que se abren nuevas convocatorias y se postulan diferentes proyectos. Así que realmente aquí lo único importante es que exista esa capacidad y disposición de aportar por parte de ustedes, de las empresas, y nosotros haremos el resto de la tarea para conectarlos con los proyectos que a ustedes les interesen y para ayudarles a, como en el proceso como contractual del giro de los recursos. El certificado lo emite el Ministerio de Cultura previo verificación de cumplimiento de los requisitos por parte de COCREA. Ese es precisamente como el apoyo en el que COCREA está ayudando para garantizarle al ministerio que todos los requisitos se han cumplido y el ministerio pueda emitir su certificado.
Exacto, Mónica. Y sí, no sé si quieres añadir algo más a esta pregunta, que si varias personas se quieren asociar para invertir en un proyecto, a todas les aplicaría el beneficio. Absolutamente. Nuevamente, los aportantes a estos proyectos pueden ser personas naturales o jurídicas. La única condición es ser contribuyente de renta. Entonces veo aquí una pregunta de César que dice que si soy persona natural puedo donar. La respuesta es sí. En este caso tocaría buscar un proyecto que este presupuesto de potencial aporte pues le pueda interesar para arrancar la inversión, porque obviamente los proyectos, como lo mencionaba anteriormente, piden como mínimo, y esto sí es de los términos de referencia, como mínimo pueden solicitar 32 millones de pesos. Así que, pues obviamente los proyectos deciden cuánto necesitan acumular para poder empezar su ejecución. Pero la respuesta es sí, uno puede aportar como persona natural, pues el valor que tenga destinado para eso, y por ese valor recibirá su certificado de inversión o donación. Perfecto, muchas gracias. No sé, tenemos otras dos preguntas más. Si ustedes emiten el certificado para cumplir la norma, no, como nos acaba de explicar Mónica, quien emite el certificado es el Ministerio de Cultura, y el certificado que recibes es un título valor, o sea, se emite directamente a la persona que hizo el aporte. Nos preguntan, Mónica, si soy una persona natural, ¿puedo donar? Mi presupuesto para ellos son 2 millones de pesos. Sí, siempre y cuando Sí, sea contribuyente de renta, sí. Exacto. Entonces, muy importante es esa, tener claro, y todos los que están acá, siempre y cuando sean todos contribuyentes de renta, pueden invertir o no donar en los proyectos, y no hay un mínimo de donación o de inversión, eso es a discreción de ustedes. No sé si tengamos alguna otra inquietud que quisieran resolver para tener más claro cómo funciona el mecanismo o cómo pueden hacer parte de estos proyectos. Yo veo, Viviana, una pregunta por Facebook que me dicen Richard Cabarcas, luego que se consiguen los aportes, ¿cuál sería el siguiente paso para que el dinero pase a la fiduciaria? Entonces, Richard, si tu proyecto ha sido avalado por la convocatoria, debes haber recibido un contacto por parte de COCREA sobre los siguientes pasos para el inicio de la ejecución. Cuando ya se consigue un aportante, entonces existe la obligación del titular de constituir ese patrimonio autónomo y cumplir con esos requisitos precontractuales para poder recibir los recursos e iniciar la ejecución. Así que si tu proyecto es un proyecto avalado y estás en esta situación donde ya conseguiste un aportante, por favor ponte en contacto con nosotros a través de alguno de los correos de contacto que tengas, o si no, info@colombiacrea.org, para que podamos acompañarte en ese proceso. Y nos preguntan aquí si lo que quiero es invertir y no donar, ¿lo puedo hacer? ¿Hay algún tope para la inversión? También. No hay gracias por esa pregunta, es muy importante. La norma, el decreto 697, habla de que los aportes se pueden dar a título de inversión o a título de donación. Para efectos de COCREA y de la emisión del certificado es absolutamente igual el beneficio tributario, siempre será el 165% del valor aportado. La diferencia está, y para efectos del titular también va a recibir los mismos recursos. La diferencia es realmente para el aportante, porque a título de donación pues lo clasificará, lo contabilizará como un gasto, y a título de inversión pues eso podría entonces entrar a ser parte de los activos de ese aportante. Ese acuerdo, nuevamente es un acuerdo entre privados, ahí COCREA no interviene ni tiene ninguna opinión al respecto, pero si el aportante quiere tener una participación adicional en el proyecto, claramente lo puede negociar con el titular, y entonces podría eso ser un porcentaje de los ingresos, un porcentaje de participación en la sociedad o cualquier otra figura que deciden acordar. Entonces sí, la figura, el decreto 697 permite que esos recursos entren como donación o como inversión. Eso es una decisión entre las dos partes. Y no hay tope de inversión, digamos, el tope de la inversión estaría dado pues por el valor que haya. El tope de inversión está limitado al 70% del valor total del proyecto, y cada proyecto postulado a la convocatoria de COCREA pues tiene solicitudes distintas de recursos. Entonces, en ese sentido, el tope estaría dado pues por la solicitud de cada proyecto particular del 70% de ese proyecto. Exacto. Y también, como les comentamos, acá ustedes vieron las contrapartidas que recibían por invertir en los proyectos, el porcentaje, si tenían, además de recibir los recursos y el beneficio tributario, reciben un porcentaje accionario, reciben
el evento particularmente para la empresa, que puedan tener esos beneficios. Nos pregunta Juan Peralta, ¿cómo es el tema de venta en el mercado secundario del título que se emite del certificado tributario? Perfecto. Entonces, este certificado es un título valor, por lo tanto, digamos, se puede negociar de manera directa con cualquier comprador interesado. Yo ponía el ejemplo, por ejemplo, de empresas, grupos económicos donde simplemente el titular del certificado podría endosarlo a otra de las empresas del grupo para que sea quien lo use. El único requisito en esta negociación de los certificados es que el titular original, o sea, el aportante, nos avise para que nosotros podamos dar aviso al Ministerio de Cultura si efectivamente ese título se va a fraccionar o si se va a vender. Esto es importante porque el ministerio debe informar a la DIAN para que haya como una trazabilidad de quién efectivamente va a aplicar la deducción en su ejercicio de declaración de renta. De resto, pues existen corredores de títulos de este tipo. La ley del cine lleva funcionando 17 años y tiene este mismo mecanismo de la transabilidad de los certificados, por lo tanto ya hay un mercado bastante interesante de compra y venta de estos certificados tributarios. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta muy importante también que nos dice, ¿el certificado que se emite es para mi renta del próximo año? ¿Cuándo sería el periodo aplicable de este certificado? El certificado se emite, si los recursos entran a un patrimonio autónomo, el certificado se recibe físicamente o se entrega más bien a los 15 días hábiles de haber hecho el giro al patrimonio autónomo, siempre y cuando todos los datos estén correctos y no haya necesidad de subsanar. Entonces, y ese certificado va a decir que los recursos fueron aportados al proyecto en el 2021, o sea, en agosto 15 del 2021. Eso significa que como lo hice, o sea, como pasó en la vigencia 2021, lo podré aplicar en mi declaración de renta del 2021 que presentarán en algún momento del 2022. Entonces, la fecha del aporte y la fecha de emisión de certificado es lo que determina en qué ejercicio de declaración de renta lo puedo presentar. Si por el contrario decidiera que ahorita no tengo flujo de caja, no tengo liquidez, etcétera, y quiero hacer ese aporte en mayo del 2022, pues lo podré utilizar en la declaración de renta del 2022 que presentaré en el 2023. Fantástico. Acá nos pregunta Felicia, ¿cuántas veces puedo donar por año? Y si tengo varios certificados de renta, los uno para mi renta. Se puede donar la disponibilidad de recursos que ustedes tengan, digamos que no hay una limitación, pero siempre se va a otorgar un certificado por año por proyecto. Entonces, lo que no se podría hacer es, no sé, vamos a tomar el proyecto de Batuta, pues ese es un único proyecto, entonces si yo aporto a ese proyecto Batuta, voy a recibir un certificado por Batuta. Si además aporto al proyecto de Lotopunto, entonces voy a recibir un certificado por Lotopunto. Y así sucesivamente por los diferentes proyectos a los que yo aporte. Efectivamente pueden acumular los certificados. Ojo, que aquí cada declaración de renta es distinta. Hay algunos declarantes de renta, como por ejemplo, personas naturales que tienen un tope de deducciones. Entonces hay que tener en cuenta ese tope de deducciones, que eso ya es un tema pues de ley y no del beneficio, de ese beneficio tributario en particular. Si no tengo tope, pues puedo acumular todos los certificados que necesite, y nuevamente siempre está la posibilidad de venderlos, así que puedo pues donar, seguir aportando y vender ese certificado, y obviamente pues aplicar en mi declaración de renta propia el tope al que esté sujeto por ley. Entonces pues es muy flexible en su aplicación y precisamente pues eso es lo que busca el incentivo, que realmente sí genere ese flujo de recursos que lleguen a los diferentes proyectos creativos. Sí, exacto. Yo creo que pronto a veces la pregunta se hace porque la persona pregunta si dona varias veces, o sea, es decir, si va a ser un total de 20 millones de donación, pero lo hace de a 5, como en un plan de desembolsos, no va a recibir 4 certificados de 5 millones, sino cuando complete su desembolso, ahí recibiría un certificado por los 20 millones de pesos que hizo. Sería algo así, ¿cierto, Mónica? En el caso de que se fraccionen las donaciones. Si los aportes se hacen como en un plan de desembolsos, entonces sí, el certificado se emite cuando se termine el último desembolso, que es el que ya me permite saber el valor total.
Si lo hago en un único pago, pues en ese momento tramitaremos la solicitud del certificado de inversión. Listo. Nos pregunta aquí Pedro, si soy una unión temporal, ¿puedo donar y el certificado salir a nombre de los participantes? También complementaría ahí, pues puede salir a nombre de más de un participante, de uno de estos donaciones. No, las uniones temporales no son contribuyentes de impuesto de la renta. Lo que sí es contribuyente de renta son las personas naturales o jurídicas que los conforman. Entonces, el aporte sí tiene que ser a título de esa persona natural o jurídica que haga parte de la unión temporal. La unión temporal per se no es contribuyente de renta, por lo tanto no aplicaría. Entonces, lo que tendrían que hacer en este caso es las 5 personas que lo conforman o las 5 empresas que lo conforman, cada uno hace su aporte, y a cada uno le saldrá ese certificado. Santiago nos pregunta cómo puedo conocer más proyectos en la página de CoCrea. Ya te pongo el link para que puedas conocer más de todas las otras posibilidades en las diferentes partes del territorio nacional, donde puedes escoger de acuerdo al sector o la modalidad que te interese o el departamento o la región que te interese impactar. Pero Santiago, sobre todo, contáctate con nosotros, porque nuevamente tenemos más de 300 proyectos y obviamente puedes entrar a la página, vas a navegar, pero puede que te pierdas en ese mar de proyectos maravillosos de todo el país. Entonces, si tienes un interés en particular, si tienes una región del país en particular en la que te interesa invertir o una línea de proyectos, además, también puedes decirnos, mira, yo quiero buscar proyectos que requieran inversión, porque es que sí me interesa además obtener algo más que el beneficio tributario. Nosotros podemos perfilar y segmentar esos proyectos de acuerdo a esos intereses particulares. Entonces, mi recomendación, Santiago, es por favor ponte en contacto con nosotros. Creo que aquí, no sé si en el chat ya compartimos los datos de contacto o en la presentación estaban, ya los vuelvo a poner, y así te orientamos un poquito para que haya unos proyectos más específicos a tus necesidades particulares, para que no te pierdas en ese mar de proyectos. Totalmente de acuerdo. Me pregunta aquí Melissa, Mónica, ¿el certificado lo puedo usar en más de una declaración de renta? No, a menos que se haya fraccionado. Como el certificado se puede fraccionar, pero nuevamente, no sé si estoy interpretando bien la pregunta, pero si tú coges ese certificado, vamos a poner una cifra redonda para que sea fácil, que salió por 100 millones de pesos y lo fraccionas en 5 certificados de 20, pues puedes usar uno en tu declaración de renta y los otros venderlos o endosarlos y demás, y que se apliquen en distintas declaraciones de renta. En declaración de renta tuya propia, no, porque obviamente está, pues la vigencia es la de la fecha en que se hizo el aporte, y en esa vigencia se aplicará cuando presentes la declaración de renta en este caso, pues del año 2021, que lo vas a hacer el próximo año. Entonces, se puede usar en más de una renta si se fracciona, y pues obviamente entonces se aplicará sobre distintas declaraciones de renta de distintas personas naturales o jurídicas. Perdón, ahí complementaría algo, y es que pues se haga como una previa planeación tributaria para confirmar si, por ejemplo, ahorita para 2021 efectivamente se requiera hacer uso de ese certificado de inversión o donación. Porque, digamos, si ya se tuviera como en noviembre, diciembre, que ya diera lugar o resultara un saldo a favor, ahí sería como mirar qué debo hacer, aumentar mi saldo a favor, eso es viable, negociarlo, fraccionarlo, pero lo que sí es claro y lo que sí menciona la norma y es súper exigente en ese tema es que se haga efectivo en el año que corresponda. Si el certificado de inversión o donación es 2021, debo hacerlo efectivo en la declaración de renta 2021 que se presente el próximo año. No que en el 2022 o 2023 diga, ay, de verdad tengo un certificado del 2021, ya la DIAN no le permite, ya no es posible, ya incumplió con ese principio de la oportunidad, entonces ya no es posible. Entonces es súper importante esa planeación tributaria de manera anticipada para saber, lo hago efectivo, lo negocio, lo fracciono, ¿qué hago con eso?
Totalmente de acuerdo. Esta es Epi, nuestra contadora estrella de CoCrea, que siempre tiene el comentario oportuno de esas inquietudes que hay veces son un poquito más específicas. Entonces, pues muchísimas gracias, Epi, por esa valiosa contribución. Nos quedan 10 minuticos más de antes de cerrar para ver si hay alguna otra pregunta. Yo veo una pregunta de Robert que pregunta si hay proyectos de animales. Entonces, sí, vamos a buscarlos. Aprovecho la pregunta de Robert para mencionar que uno de los temas más importantes para CoCrea, como nosotros estamos implementando una política pública que busca obviamente generar un impacto en el país, es medir ese impacto. Entonces nosotros lo medimos en términos, en muchos aspectos. Medimos la generación de empleo, medimos la implementación de procesos de formación que otorguen pues estas oportunidades y capacitación y capacidades a diferentes poblaciones. Medimos el impacto territorial, en qué regiones del país se están desarrollando estos proyectos y cuántos beneficiarios, cuántos y cuáles beneficiarios tienen. Entonces no solo cuántas personas impactan proyectos, sino si son, no sé, mujeres, población, víctimas del conflicto, adulto mayor, etcétera. También podemos perfilar los proyectos así y además tenemos los impactos asociados a los objetivos de desarrollo sostenible. Esto también puede resultar muy interesante para las empresas que tienen programas de responsabilidad social empresarial y que han hecho compromisos frente a esos objetivos de desarrollo sostenible, porque a través de estos proyectos también es posible como complementar o contribuir a esas metas organizacionales que puedan existir. Así que, nuevamente, como lo dijimos antes, como bien lo explicó Viviana, también Diana, pues esto es como la punta del iceberg. Queríamos dejarles esta inquietud, tener esta oportunidad para realmente abrir el apetito de ustedes como empresas, como agentes también multiplicadores de este mensaje, para que lo pudieran conocer, para que pudieran obviamente empezar a investigar un poquito más. Y obviamente pues la invitación es a que sigamos en contacto, que si necesitan mayor información, por favor, a través de Diana, a través de la sociedad o directamente con CoCrea, pues nos busquen y ampliamos esto. La idea es que realmente esto sí es un gana-gana, porque aquí las empresas van a ganar, van a obtener no solo el beneficio tributario, sino pues muchísimos otros impactos reputacionales, impacto social, optimización de gastos, etcétera. Los proyectos culturales, pues ni hablar del impacto que están generando, así que la idea es que aquí podamos trabajar juntos, hacer verdaderas sinergias y realmente pues impactar nuestro país que lo necesita ahora más que nunca, y que a través de estos proyectos realmente logramos algo muy, muy valioso para ustedes como empresas, para el sector cultural y pues obviamente para Colombia. Así que cuenten con nosotros, somos una organización de puertas abiertas, absolutamente listos para trabajar con quienes estén interesados en hacer uso de este mecanismo. Y de verdad, mil gracias por el espacio, mil gracias por la atención. No es muy común que en los foros como que la gente se mantenga, uno ve que empiezan a bajar los participantes, así que de verdad, mil gracias por las preguntas, mil gracias por habernos dedicado este tiempo y esperamos que sea el inicio de unas relaciones muy provechosas para todos los que estamos aquí. Muchísimas gracias, Mónica, sobre todo, pues exacto, por todas tus intervenciones y aclaraciones tan pertinentes para que podamos hacer estas nuevas relaciones, como muy bien lo mencionas. Y a ustedes, de verdad que muy encantada con este auditorio tan dinámico, tan proactivo. Es muy reconfortante para nosotros ver tanto interés. Entonces, pues Diana, nuevamente muchas gracias a ti por esta oportunidad, a Pamela, a Víctor y a María Camila por compartir con ustedes y con nosotros estos proyectos tan importantes. No sé si Diana quieras comentarnos algo más para ya finalizar la sesión. No, aprovechar nuevamente para agradecerles a todos y de verdad estar en contacto. Esperemos si hay una segunda sesión más adelante para personas que faltaron porque no se pudieron conectar hoy. Pero bueno, eso lo vamos a revisar y miramos si programamos una segunda sesión. Muchas Claro gracias a que todos. sí. Y la última cuña es que esta sesión quedó grabada, entonces después la compartiremos con ustedes para quienes entraron tarde o quienes lo quieran ver con más detenimiento, tengan la oportunidad para conocerlo más. Entonces, nuevamente, muchas gracias a todos y esperamos que volvernos a ver muy pronto. Que estén muy bien. Por supuesto, que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, hasta luego, un feliz día.